Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas similitudes y diferencias entre Freud y Lacan. Pero bueno, antes de empezar, comenzamos con la crítica y al concepto de paranoia de Kraepelin que hizo Lacan. Recordamos entonces que el concepto de paranoia dice que hay un desarrollo insidioso. Lacan va a decir que no, que siempre hay brotes, que siempre hay fases. Un desarrollo insidioso de causas internas. Lacan va a decir que siempre se encuentra un elemento emocional, es decir, que siempre hay algo externo, ¿no?, en la vida del sujeto. Kraepelin dice, de evolución continua de un sistema delirante duradero e imposible de quebrantar. Lacan va a decir que el sistema delirante varía, hallámoslo o no quebrantado. Bueno, va a decir Kraepelin que conserva la acción, la abolición, el orden y la claridad de pensamiento. Y aquí Lacan va a decir que falta precisar qué se entiende por claridad y orden, ¿no? Esta es la crítica que hace Lacan al concepto de paranoia de Kraepelin de la sexta edición. Ahora sí empezamos con algunas similitudes y diferencias, ¿no? Empezamos entonces. En Freud hay lo que Freud llamó una representación reprimida, Lacan lo va a llamar significante y lo simbólico. Freud va a hablar de ocasionamiento y Lacan va a hablar de desencadenamiento. Freud va a hablar de un delirio de grandeza y Lacan va a hablar de la metáfora delirante. Freud va a decir que hay condensación y desplazamiento y Lacan va a decir que hay metáfora y metonimia. Bueno, en relación a la metáfora se dice que surge cuando un significante toma el lugar de otro significante en la cadena significante, ¿no? Entonces hay una sustitución, hay una operación de sustitución de una cadena por otra, es decir, se reemplaza una cadena por otra. Por ejemplo, cuando se está en una sesión, cuando estamos en análisis, ¿no?, y nos equivocamos de nombre, por ejemplo, decimos Camila y era Fernanda. Vemos aquí que Camila ocupa el lugar de Fernanda, ¿no? Pero Fernanda no desaparece, sino que sigue estando presente, pero oculta dentro de la cadena significante, ¿no? Entonces la metáfora genera un nuevo sentido, mientras que la metonimia lo que hace es un desplazamiento. Hay un desplazamiento que no implica que se genere un nuevo sentido, simplemente se desplaza. Por ejemplo, cuando decimos la calle está hecha un horno, ¿no?, que quiere decir que la calle está muy caliente. No es que lo tomamos literal, sino que implica un desplazamiento, ¿no? Como que significa lo mismo, hay un sentido igual, no cambia el sentido. Por más de que el significante sea otro, no cambia el sentido. Por eso decimos que cuando se traslada de representación en representación hay metonimia, ¿no? Porque el mundo de afecto sigue siendo el mismo, sin embargo se desplaza de representación en representación. Es decir, es lo cuantitativo lo que se desplaza en lo cualitativo, digamos. Entonces Lacan va a decir que la metáfora, el síntoma es una metáfora, no es eso hacer descifrado, eso oculto que hay allá atrás, ¿no?, y que se descifra solamente en el análisis, mientras que la metonimia es el deseo. Es decir, el deseo se caracteriza por ese continuar, porque una vez que se alcanza ese deseo ya no era eso lo que se deseaba, sino es otra cosa, ¿no? Por eso Lacan en algún momento afirma que el deseo es una metonimia. Y es lo que Freud va a llamar condensación y desplazamiento respectivamente, ¿no? Metáfora o metonimia. Freud va a hablar sobre pulsión y Lacan va a hablar sobre goce. Entendemos este goce como sufrimiento y la pulsión como ese exceso, ¿no?, de pulsión. Freud va a hablar de fantasía, Lacan va a hablar de fantasma. Freud va a decir que lo cancelado adentro retorna desde afuera y Lacan va a decir que aquello que Freud dejó como ese impas, ¿no?, que era lo cancelado adentro, Lacan lo va a llamar forclusión del nombre del padre. Freud va a hablar del objeto perdido en la experiencia mítica de satisfacción y Lacan va a llamar a ese objeto perdido el objeto A. Aquí hay unas diferencias en los casos, lo anterior eran similitudes, ¿no? Estas son diferencias en los casos. En el caso Schreber, el ocasionamiento se da por la idea de dormevela. En el caso Lacan, el desencadenamiento se da entre el nombramiento y la asunción. En Freud, en el caso Dora, Dora está enamorada del señor K.
Mientras que Lacan dice que Dora está enamorada de la señora K y se identifica con el señor K. En el caso del hombre de las ratas, Freud va a decir que se enfermó porque lo querían casar con la mujer rica en vez de la amada, entonces para evitar esto decidió enfermarse, mientras que Lacan va a decir que se enferma porque escucha al tío en el velorio hablar de que amó a su mujer, ¿no? La mujer de el tío fallece y el tío dice esto, que lo di todo por ella, y aquí es donde el hombre de las ratas se da cuenta de que su padre es un incompleto, que su padre eligió a la madre por conveniencia. Esto está explicado también, cada una de estas cosas está explicada en el video respectivo, desde el hombre de las ratas, el caso Dora o el Schreber, psicosis, histeria y neurosis obsesiva, ¿no? Y bueno, cerramos acá con esta diapositiva en donde entendemos que Lacan hacia el final de su obra, más o menos en los 70-73, Lacan va a tomar distancia de lo que es el inconsciente freudiano, se va a alejar bastante y luego va a decir que, crea el concepto del anudamiento de los 3 registros, es el nudo borromeo. Si bien Lacan viene retomando a Freud, esta es teoría lacaniana directamente. Sin embargo, la pulsión que viene del campo freudiano sigue siendo relevante, es relevante en esta época. Previamente no era tan relevante, sin embargo en esta época sí es relevante. Así que si llegaste hasta acá, déjame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué tema te gustaría para el próximo video. Nos vemos.